justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándole aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es fácil por una parte, pero complejo por otra. Fácil en el sentido de que hay como 3 partes. La primera parte es esta petición que hacen a Jesús: Maestro, una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es una pregunta que en el fondo todo el mundo alguna vez en su vida al menos se hace. Para ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: bueno, tú qué es lo que lees en las Escrituras, tú que eres un especialista, un maestro de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El problema siempre, y aquí en el mundo judío, es quién es el prójimo. Entonces, la mentalidad judía, el prójimo es simplemente el que es de la familia, de la tribu, el más cercano. Por eso es prójimo, o sea, próximo. Los demás son lejanos, a los lejanos no hay que hacer nada, a los enemigos ni agua, a los demás nada. Y Jesús por eso pone esta parábola, una parábola sencilla en apariencia, que es simplemente este hombre que es asaltado, que es molido a palos, que pasan unos personajes importantes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas, pasan de largo. Llega el samaritano, el hombre despreciado por los judíos, porque era considerado un hereje, uno que no es de los suyos, y sin embargo este cura al enfermo, al herido, y después de curarlo lo carga en su propia cabalgadura, lo lleva a la posada, paga él, y dice que si falta para pagar ya lo pagará cuando vuelva. Bien, ¿cuál es el que ha hecho realmente de prójimo? ¿Quién se ha portado bien? El samaritano. Bueno, hasta aquí pues haz tú lo mismo. Bien, hasta aquí muy sencillo. Hemos de hacer el bien en la medida de lo posible a todos. Muy bien. Sin embargo, los padres de la Iglesia, cuando cogen este texto, dicen: aquí hay mucho más. Aquí es una parábola, o si es una parábola no es simplemente un texto de explicación tan sencilla, sino que se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere este texto? Claro que el primer significado es el que hemos dicho, y el acto lo mismo es lo que hemos de hacer, claro.
pero está hablando con un maestro de la ley. Así que Jesús responde como maestro de la ley, de la nueva ley. Así que está dando en esta parábola lo que es el significado de alguna forma de la redención, cómo funciona. Y entonces los padres de la Iglesia empiezan a dar una explicación de esta parábola un poco extraña para algunos. La parábola dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén en la mentalidad judía no es la ciudad santa. Y Jericó no es ese oasis considerado por muchos como la ciudad más antigua del mundo, una ciudad cosmopolita donde reina el pecado. Y ese camino que va de un lugar a otro no es uno de los caminos, o no era, más peligrosos, donde más ladrones había. Y no es verdad que esto suena a la caída del hombre del paraíso, la Jerusalén, a la ciudad del pecado. Es el hombre que por el pecado ha dejado el paraíso y viene caído por los ladrones, que los ladrones no son los que roban, sino los que te roban el alma. O sea, estos ladrones son los que te dejan en el pecado. El hombre caído en el pecado, ¿cómo se salvará? Porque decía, ¿cómo haré para salvarme? Preguntaba al principio. Este hombre caído en el pecado, ¿cómo se salvará? Pasa el sacerdote, pasa el levita. Es como si dijera, pasa todo el Antiguo Testamento que no puede salvar. Y el que salva a este hombre es un samaritano, es Cristo mismo. ¿Quién es el samaritano sino el despreciado por los sacerdotes y los escribas? Es Cristo el despreciado por ellos, el que será condenado a muerte. Y es Cristo el que representa al samaritano, que dice que cura al herido, le pone el aceite y el vino, signo de los sacramentos, de la conversión, los sacramentos. Dice que lo monta sobre su propia cabalgadura. ¿Cuál es la cabalgadura de Cristo sino la cruz? Donde Jesús en la cruz paga por los pecados de todos y pone todos nuestros pecados para ser redimidos en su cruz. Y así le sube también a él, lo lleva a la posada. ¿Y qué es la posada? La posada representa la iglesia que acoge a los pecadores convertidos. Y allí es Cristo el que paga, y es muy curioso aquí, paga solo 2 denarios. Aquí hay toda una interpretación muy curiosa. Jesús paga, pero paga siempre de menos. Quiero decir, la Iglesia siempre será pobre e irá justa, muy justa económicamente, los que siguen de verdad a Cristo. Pero les dice que no se preocupen, que ahora les da eso, pero que cuando vuelva les pagará todo lo que gasten de más. La vuelta de Jesús, cuando Jesús vuelva, al final de los tiempos, en el juicio, el Señor nos pagará todo aquello para bien y que hayamos hecho por Él y en bien de los demás. Es el premio eterno, ese tesoro que tendremos en el cielo, que nos dará el Señor y que nos ha prometido pagarnos por todo el bien que hagamos. Aquello que no nos pague aquí nos lo pagará ya. Por eso va bien que aquí vayamos justos para poder ser recompensados en la vida eterna.